Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el tercer grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la civilización de Tiahuanaco. Esta cultura se desarrolló aproximadamente entre los años 200 a.C. hasta el año 1000 después de Cristo. Eso quiere decir hace más de 1000 años atrás. Y fue descubierto por primera vez por un cronista español llamado Pedro Cieza de León, quien caminaba con otro grupo de españoles e iba tomando notas de todo lo que veía. Apuntaba en su cuaderno todo lo que veía, los paisajes, los pobladores, los indígenas, los animales, entre otras cosas, y ahí descubre unas construcciones características que él lo apunta, y más adelante se darían cuenta que era una civilización a la cual se le llamó Tiahuanaco. ¿Dónde vivieron ellos? La cultura de Tiahuanaco se desarrolló en la zona del altiplano. Eso quiere decir en la meseta del Collao. Para saber dónde queda esta meseta, tenemos que observar nuestro mapita. Acá tenemos nuestro mapa y en color celeste debajo del morado vamos a ver que toda esta parte le perteneció a los Tiahuanaco. Aquí vivieron los Tiahuanaco, era un grupo grande. Esta parte se llama la meseta del Collao y principalmente ahí se desarrollaron. Es decir, entre los países de Perú, Bolivia y Chile. Conozcamos cómo se organizó Tiahuanaco, por ejemplo, en el aspecto económico. ¿Qué recursos sembraban, qué cosechaban, qué producían, de qué se alimentaban? Bueno, Tiahuanaco desarrolló una agricultura de altitud. Eso quiere decir aquellos recursos que sobreviven a un clima frío de altitud, como la papa, el maíz o la coca. Y para eso utilizaron esta técnica llamada los camellones. Como tú puedes ver, hay partes elevadas donde se siembra la planta y hay partes bajas donde se empoza el agua. Y en las partes altas parecen ser las jorobas del camello. Si nosotros observamos esta imagen, podemos ver cómo en las partes altas se ha sembrado las semillas y en las partes bajas se ha acumulado el agua. Por lo tanto, las raíces de esta semilla van a absorber el agua. Al mismo tiempo, el sol durante el día calienta el agua, lo entibia, y por la noche ese calor que ha absorbido el agua es liberado. Por lo tanto, la plantita se mantiene tibia, no está muy fría por las noches ni muy caliente durante el día. Es por eso que estas plantas pueden subsistir a ese clima tan frío que existe en Puno. Cuando los Tiahuanaco cosechaban todos sus productos agrícolas, tenían un problema, porque como en esa época no hay refrigeradora, los productos se malogran, los cultivos se malogran. Por lo tanto, ellos practicaron la técnica llamada deshidratación de alimentos. Eso quiere decir que agarraban el alimento, agarraban el cultivo, le echaban abundante sal y lo ponían al sol o cerca al fuego, ¿no? ¿Para qué? Para que ese producto se seque. Al secarse ya no se malogra fácilmente, sino que puede durar varias semanas incluso. Los ejemplos más claros de deshidratación de alimentos los tenemos en el charqui, que es la carne seca, y el chuño a base de la papa deshidratada. En la ganadería, ellos criaron alpacas, llamas, vicuñas, y fue muy importante porque les sirvió para muchas cosas. Por ejemplo, cuando el animalito todavía estaba vivo, servía como animal de carga. Ponían los bultos en su espalda y ese animal llevaba de un lugar a otro ese producto. Cuando el animalito ya estaba muerto, aprovechaban su carne para alimentarse
y si no, lo deshidrataban y lo convertían en charqui. Sus huesos eran aprovechados para fabricar utensilios, como las quenas, instrumentos musicales como la zampoña, agujas de repente. Su lana era usada para hacer ropa, los tejidos, los ponchos. El cuero, la piel de ese animal, era usado para la confección y elaboración de hojotas, los yanquis. De esa manera, los tiahuanaco aprovecharon muchos recursos del ganado. En el aspecto político tenemos que mencionar que su líder, su gobernante, no era un presidente como lo tenemos nosotros. Ellos tenían un sumo sacerdote, el sacerdote principal acompañado de sus guerreros que gobernaba. Y fue tan importante la cultura tiahuanaco que muchos pobladores de diferentes lugares del Perú y de Bolivia iban hasta Tiahuanaco a ofrecerles tributo, a obedecer a este sacerdote. En el aspecto social tenemos que decir que había diferentes tipos de ocupaciones. La gente se dedicaba a diferentes labores. Había un grupo de personas que eran sacerdotes y eran los que gobernaban. Otro grupo de personas que eran guerreros, soldados. Además habían comerciantes que se encargaban de llevar los productos que se han cultivado en Tiahuanaco hacia la costa o hacia la selva. Artesanos, agricultores y ganaderos y pescadores y por último los pastores. En el aspecto cultural, ellos desarrollaron un tejido, una textilería llamada de acordeón. Como tú puedes ver acá, este tejido está doblado y luego se expande, y al estirarse ya se ve el tejido completo, y ahí ellos plasmaban pues a sus dioses, la naturaleza, el paisaje, animales. Y respecto a la cerámica más representativa de la cultura tiahuanaco es este vaso quero. Así se le llama, es un vaso ceremonial llamado quero. Generalmente es de madera y tiene diferentes adornos que son geométricos. A veces hay diseños de líneas, cuadrados y figuras de animales. Acá por ejemplo parece ser la cara de un felino porque están sus colmillos. Ellos construyeron algunos templos, como por ejemplo la fortaleza de Acapana que estamos viendo ahora, y otro importante es el Palacio del Calasasaya, donde se encuentra este monolito en el centro. Parece ser un sacerdote o un dios que está cuidando la entrada, pero en realidad es un bloque de piedra que ha sido tallado por los tiahuanaco. Muy cerca también se encuentra esta escultura llamada la Portada del Sol. Es un solo bloque de piedra, a eso se le llama monolito. Mono significa uno y lito significa piedra. Es un solo bloque de piedra que ha sido tallado y se le llama Portada del Sol o Puerta del Sol porque a determinadas horas parece que el sol estuviera ingresando por esta puerta, como lo ves en la imagen. Otro tipo de monolitos que hicieron los tiahuanaco tenemos por ejemplo el monolito Bennett, que es un solo bloque de piedra de 4 metros aproximadamente. El monolito Ponce y el monolito Fraile son los más representativos de Tiahuanaco. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice: ¿qué cronista fue el descubridor de la cultura tiahuanaco? ¿Garcilaso de la Vega, Juan de Betanzos o Pedro Cieza de León? Nosotros ya sabemos que ese personaje fue Pedro Cieza de León. La pregunta número dice: ¿qué manifestación arquitectónica pertenece a Tiahuanaco? ¿Será el templo del Calasasaya, o la Huaca de la Luna, o el complejo Maranga?
Estamos hablando del templo del Kalasasaya.